buenas tardes. Comenzamos transmisión de esquemas de la psicología en su máxima expresión. Al micrófono, como siempre, Francisco Reyes, y como cada transmisión, pues es un placer dar la bienvenida a ustedes y todos y cada uno de los que nos escuchan. Agradecemos su tiempo y disponibilidad para escucharnos. Me permito dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es, como ya lo hemos estado repitiendo, alumnos que vienen a hacer su práctica de entrevista. Vicky, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muy bien, también me permito dar la bienvenida a dos estudiantes más que están con nosotros y que bueno, estarán ahí haciendo su práctica, observando cómo se desarrolla la entrevista del día de hoy. Y bueno, bienvenidos todos y todas, todis y todes. Estamos transmitiendo desde la instalación de la Estación de los Colores de la Discapacidad. Le doy las gracias a nuestra compañera, como siempre, Cecilia. Gracias por favorecernos con este tipo de transmisiones. Y bueno, nos pueden seguir por el perfil de los Colores de la Discapacidad en Facebook Live. De alguna manera habíamos tenido algunos problemas con la transmisión. Estuvimos transmitiendo por el perfil de la revista Levántate Hoy, pero regresamos como siempre a nuestra página como tal, anfitrión. También nos pueden seguir en nuestra retransmisión en el perfil de Esquemas de la Psicología en Facebook. Y como siempre ponemos a sus órdenes el WhatsApp 3x344-879-06 para recibir sus dudas o preguntas en relación con el tema del programa. Hoy estaremos hablando del TDAH y el tema de nuestro programa se llama específicamente la evolución del diagnóstico del trastorno de déficit de atención, que puede ser solo atención, puede ser solo hiperactividad, puede ser combinado y que incluso hoy en día tiene diferentes vertientes. Habrá de entenderse que en esta línea del tiempo ha pasado por diferentes puntos de vista y que bueno, no por ello lo que existió previo al trastorno del neurodesarrollo, no quiere decir por eso que no se pueda reconocer. Incluso la problemática es eso, ¿no? Que ahora pareciera que existen diversos diagnósticos en este tipo de orientación, pero no solo hay que entender que ahora es trastorno del neurodesarrollo con conductas disruptivas y que de alguna manera pueden presentar características de déficit de atención, déficit de hiperactividad, mixto, y que bueno, uno que también estuvo en su momento y que estaba muy en boga era el negativismo desafiante, que ahora bueno tiene otras características y entra dentro de otros criterios diagnósticos. Pues eso sería como nuestra entrada. No sé qué pienses, Vicky, o qué nos quisieras comentar. Pues yo creo que una de las cosas importantes para dejar en claro son las características que pueda presentar este tipo de trastorno, ya que pues la mayoría de las personas tal vez no saben cómo identificarlo. ¿Qué diferencias tendría de otro trastorno? ¿Qué características presenta? Una de las grandes problemáticas y que va conectado con el programa anterior, con los problemas de desarrollo, sobre todo problemas de aprendizaje en el aula, es que se puede llegar a confundir con conductas de autismo, con conductas de agresión o cualquier otro tipo de problemáticas. ¿Qué necesitamos hacer? Un diagnóstico adecuado, mandar a las personas con profesionales especiales para que les puedan hacer, más que especiales, profesionales en ese campo de la conducta, sobre todo en infantes, porque luego les hacen un diagnóstico inadecuado. Por lo general siempre partimos de el prediagnóstico, nos llegan de las escuelas, diagnosticados con TDAH y uno les pregunta a las madres que quién hizo ese diagnóstico y nos dicen, pues bueno, la maestra dice que en base a su experiencia, ¿no? Creo que eso lo hemos escuchado tanto los profesionales como las personas en general, que las maestras parten de esta idea de que yo tengo como la pericia o esta cuestión del tiempo de trabajar con niños y eso me permite hacer un diagnóstico cuando no necesariamente. Un solo indicador no habrá de determinar este tipo de condiciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una valoración con una batería de pruebas adecuada, sobre todo revisar que cumplan los criterios en el manual de diagnóstico, que luego algunos nos critican, en este sistema de clasificación del DSM-5, que la crítica siempre ha sido que va orientado a cuestiones médicas, ¿no? A cuestión de implementar más que un tratamiento restaurativo, un tratamiento farmacológico, ¿no? En estas características, ¿cuáles serían las que presentan los niños que podríamos definir para decir, bueno, vamos a enviarlo a un profesional?
Ok, tiene que cumplir un tiempo específico, todo tiene que ser en tiempo y forma, es decir, cuánto tiempo se está presentando y cuál es el nivel de incidencia que está presentando este tipo de conductas disruptivas. Por ejemplo, si estamos hablando de déficit de atención, solo en la atención la persona le cuesta trabajo concentrarse, por lo general las actividades que está realizando las deja a los 5 o 10 minutos de que las inició, o en ocasiones no termina simplemente porque pierde como el interés por ello. Eso de alguna manera pueden ser algunos indicadores. ¿Qué es lo que le va a generar? Pues que como ya no pone atención a las actividades, probablemente se pase con un compañerito o con una compañerita y se ponga a platicar o se ponga a jugar o se ponga a hacer otro tipo de cosas, pero no necesariamente quiere decir que tenga un déficit de hiperactividad, sino solo de inatención. Entonces busca cómo de alguna manera recaptar nuevos estímulos y buscar condiciones favorables para poderse desenvolver. Si fuera de hiperactividad, pues el niño tiene problemas incluso para guardar los tiempos. Es muy típico que vemos a las familias o, por ejemplo, a la mamá platicando con otra mamá y el niño, mamá, 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 ya le está jalando del brazo, ya le está hablando, le quiere interrumpir. No tienen como esa condición de guardar los turnos. En cuestiones de lo que sería la psicología se habla como del timing o del tiempo que tardas en esperar a que otro pueda marcarte que ya puedes iniciar una charla. Entonces te están jalando ahí, mamá, mamá, o quien sea, siempre están interrumpiendo. El maestro está dando una instrucción en el aula y lo están interrumpiendo, o está platicando igual de la misma manera con otra persona. En ese sentido, por estas características que comparten, se puede llegar a confundir que es un niño con déficit de atención y aparte con hiperactividad. Cuando es hiperactividad, vuelvo a repetir, tienen problemas para los turnos, incluso pueden estar formados y son niños que, por ejemplo, en cuestiones del aula les estás calificando y se está yendo hasta adelante, aunque le toque hasta el final, se está yendo hasta adelante, pero ya me toca, ya me toca, ya me toca. O típico como cuando van en el carro y ¿ya llegamos? Y uno dice, no, todavía no llegamos. Son niños que dentro del espectro de ansiedad, pues les cuesta mucho trabajo y tratan como de equilibrar este tipo de condiciones. Están moviendo los pies o se están levantando de la silla, entre otras cosas. Si luego hablamos de la hiperactividad con características mixtas, pues entonces estamos hablando de dos condiciones que pueden exacerbar el desarrollo interpersonal del niño, ¿no? Tanto tiene problemas para la atención, no escucha indicaciones, o si las escucha rápidamente se pone a hacer otro tipo de actividades y no sigue las instrucciones y por consecuencia no termina las actividades adecuadamente. Entonces, si te fijas, las características pueden ser de diferentes factores. Con esto que nos comentas, Francisco, entonces, ¿el niño a qué dificultades se enfrenta? ¿Cuáles serían las más comunes? Creo que la mayor de las dificultades que puede llegar a pasar este tipo de población sea niño o niña, porque incluso luego el nivel de incidencia pareciera que se inclina un poco más a lo que serían los niños, pero también las niñas pueden llegar a presentar este tipo de problemática, aunque es más típico en los chicos. Entonces, ¿qué es lo que les puede causar conflicto? Las etiquetas. Es muy típico que el niño se etiqueta en el aula, y no solo en el aula, incluso se etiqueta dentro del contexto educativo. Me ha tocado trabajar con niños que de repente dicen, es que yo no fui culpable de lo que sucedió dentro del aula, pero solo porque yo estaba ahí, la maestra, la directora o quien fuera el que haya descubierto la falta siempre me culpabilizó a mí, a pesar de que las evidencias decían totalmente lo contrario. Caso concreto, les pongo un ejemplo de un chico que era muy hiperactivo y que sí, era un caos dentro del aula. ¿Por qué? Porque era un niño con TDAH orgánico, no emocional, porque luego también eso es muy importante. En ocasiones los niños tienen problemas de conducta disruptiva por cuestiones emocionales. Ahorita lo vamos a vincular con los diagnósticos diferenciales. En base a ello, entonces, a pesar de todas las evidencias, el niño está dentro del aula, un balón, los niños están jugando fuera del aula, un balón entra, rompe el cristal, pero el balón entra y el niño está dentro. Si el niño lo hubiese roto, la lógica simple es que tú tiras un balonazo y el balón sale. Entonces ahí por simple lógica es obvio que el niño no lo rompió. No fue. Él solo había entrado por unas cosas que necesitaba, no recuerdo si me había dicho que se le había olvidado el lonche o había entrado por dinero que había dejado en la mochila. Pero él no era culpable, o sea, había las evidencias lógicas y sobre todo cuando ya se hace como la reconstrucción así como de tipo CSI, de ciencias forenses, te das cuenta que no sucedió tal y como la maestra, porque la maestra incluso daba como todas las evidencias, como el fiscal de hierro, no, es que él es el culpable. Entonces lo que hacíamos era, ok, deme un argumento lógico de por qué esto sucedió como usted dice.
y le dábamos nosotros nuestro argumento y entonces ahí se rompe con ello. Entonces habrá que entender, Vicky, en ese sentido que los niños cargan con la etiqueta por mucho tiempo. Incluso este tipo de problemática se llega a presentar en cualquier momento, no solo en cuestiones del desarrollo natural de lo que sería una enfermedad o una patología, sino hablamos de esta cuestión emocional. Cuando nosotros hacemos las entrevistas con los padres, nos damos cuenta que quizás la interacción entre la pareja ya no es la misma, que empezaron en un proceso de divorcio, que se puede vincular con situaciones como del síndrome de alienación parental, donde de alguna manera los padres en este estira y afloja de quién tiene la batuta, también generan el estira y afloja con los niños. Los niños no se divorcian, solo se divorcian los padres, pero en esa pugna de alguna manera quedan como en la línea de fuego y en base a eso puede generar conductas disruptivas. Tú le preguntas a la persona cuánto tiempo tiene presentando este tipo de problemáticas y te dice, no, bueno, no lo tiene desde hace 5 o 6 años o no tiene 3 o 4 años, tiene apenas un proceso de 6 meses donde hay una alteración del estado de ánimo, donde el rendimiento escolar ha variado significativamente y entonces haces preguntas a lo mejor muy atinadas. Casi yo por lo general siempre les digo, bueno, y el papá está al tanto de esto, según sea el caso, ¿no? Si es papá o mamá quien esté conmigo, siempre les pregunto por el padre complementario y en ocasiones me dicen, no, es que ya tenemos 7 meses separados y bueno, mi nueva pareja y yo estamos, y entonces te das cuenta que la conducta disruptiva del niño no tiene que ver con un desorden de déficit de atención, sino con una cuestión emocional. Habrá que recordar que los niños en esta etapa de desarrollo son más conductuales que cognitivos, es decir, responden más a conductas que a pensamientos. Él no va a llegar y te va a decir, oye mamá, fíjate que yo estoy un poco preocupado porque me he dado cuenta que ustedes se van a separar, y entonces eso no te lo va a decir el niño, obviamente todavía no tiene esa capacidad. Lo que muestra son conductas que refieren a lo que está pensando y sintiendo. Lo que manifiestan su inconformidad, efectivamente, como tú lo mencionas. Entonces, en base a ello, pues es difícil comprender o tratar de entender qué sucede con los niños, sobre todo tanto en la educación como en el campo familiar, ¿no? Porque incluso tenemos el problema de que nos estamos de alguna manera desvinculando de una persona que a lo mejor fue o no fue importante en nuestra vida, ¿no? Una de las dudas que yo tengo también es si estas consecuencias de un niño hiperactivo van a pasar a la edad adulta, o sea, ¿qué consecuencias, si no se trata, pudiera tener este niño? Paradójicamente, cuando los niños tienen problemas emocionales y que de alguna manera se hace un diagnóstico que no sea tan de tipo orgánico, que no implique situaciones de neurotransmisores o cualquier lesión que pudiera llegar a tener el niño en cuestiones neuronales, eso no va a generar o sea, chistosamente y paradójicamente, y la psicología siempre se ha cuestionado esto, ¿por qué después de la adolescencia pareciera que desaparece el déficit de atención? Quizás porque se alcanza una madurez en cuestiones de la personalidad, porque luego existen otro tipo de cosas que pueden de alguna manera poner en opacidad la inatención o la hiperactividad, pero son chicos que probablemente terminen siendo ludópatas, es decir, personas que les encanta el juego, o chicos que entran en cuadros depresivos, cambian totalmente su trastorno por un trastorno diferente. Entonces no desaparece al 100%, pero sí de alguna manera entra en esa opacidad. Pero hay algunos que sí adquieren como esa madurez tanto cognitiva como en cuestiones fisiológicas y literalmente desaparece el déficit de trastorno. atención. Sí. Comentabas hace rato que la mayoría de las personas que llegan a consulta con sus hijos es porque tienen un diagnóstico de la escuela, ¿no? Que son los maestros los que los envían hacia estos profesionales. ¿Cómo se relaciona esta práctica docente con el problema del trastorno? Es muy típico, sobre todo me ha tocado en escuelas primarias, que es donde es más común el déficit de atención, donde los docentes como tal parten de criterios como muy simples, incluso me ha tocado algunos que hacen el diagnóstico en base al manual de vanidades o de cualquier otro tipo de revista, menos un manual de diagnóstico. De hecho, aquí a mi lado derecho tengo uno de los manuales de diagnóstico, pero hay que entender esta parte. Por un criterio o por 2 criterios que cumpla, no necesariamente quiere decir que el niño tenga TDAH, tiene que ver con una temporalidad y con un nivel de impacto. Si esto solo le está impactando en cuestiones escolares, probablemente dentro de la casa todo esté en orden. ¿Por qué? Porque de alguna manera le permite desenvolverse adecuadamente. Quizás sus niveles de ansiedad sea porque está siendo víctima a lo mejor de acoso, en ocasiones de presión, de coerción por parte de los padres. Recordemos que hoy los niños viven en una situación
poco favorable, donde de repente tú vas a la escuela a lo mejor de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde. Luego de 12:30 de la tarde te recoge mamá, papá o la abuelita o el cuidador, sea quien fuere, y en base a eso luego tienes que desplazarte a comer rápidamente porque luego tienes que ir a clases de actualización, ya sea de matemáticas, de español, o algunos luego por la tarde asisten a clases de deporte, de danza, luego más por la tarde, por ahí de entre 6 a 8 de la noche, clases de inglés, otro tipo de cosas. Y uno se pregunta en qué momento el niño o la niña cumple su función de niño, es decir, en qué momento desarrolla todas esas habilidades que a lo mejor tú, yo, nuestros invitados desarrollamos en su momento. Es decir, dejábamos la mochila a un lado, olvidábamos las tareas escolares y nos poníamos a hacer otro tipo de cosas. En mi caso era brincarse a la azotea por la pelota, jugar fútbol en la calle, andar en la bicicleta, te cansabas, la botabas en la entrada de la puerta, te metías, tomabas agua y salías. Hoy no puedes hacer nada de eso porque algo es seguro, ¿no? O te pueden atropellar, si te brincas a la azotea te van a acusar de que te estás metiendo a robar a la otra casa, si dejas la bicicleta probablemente ya no la encuentras, si juegas fútbol en la calle probablemente te van a arrollar. Entonces hay condiciones muy poco favorables. Yo en mi casa, su casa, los cuartos son de 5x4, o sea, estamos hablando de 20 metros cuadrados. Muchos de los cuartos en los que hoy los niños se desenvuelven son cuartos de 3x3 y a eso resten el espacio que toman los muebles. Entonces ya están los papás, bájate de ese sillón, bájate de la cama, no estés haciendo esto, no estés haciendo aquello. Lo sacas a lo mejor al andador en el caso de los que viven en los departamentos y ya el vecino ya te está tocando, oiga, su hijo me está molestando, oiga, su hijo está haciendo esto. Antes esas condiciones no eran tan comunes. No estoy diciendo que tiempos anteriores eran mejor que lo de hoy, pero sí que tendríamos que buscar alternativas donde los chicos podrían desenvolverse como niños, no como adultos, porque luego pareciera que los vemos como adultos. Según entiendo, Francisco, con lo que nos platicas, podríamos ver que con las condiciones actuales que tenemos hacia los niños y que no les prestamos estas áreas en las que se puedan desarrollar, eso se pueda deber a que hay un incremento en las diagnósticos que hacen quizás tal vez estos maestros, estas personas cercanas al déficit de atención con hiperactividad, que realmente no sea un trastorno, sino sea la falta de estos lugares donde el niño puede expresarse. Yo puedo asegurar, no al 100%, pero puede ser un factor que puede incidir, si bien es cierto, no es una verdad absoluta, pero creo que esos factores inciden bastante, sobre todo porque también, aunado a ello, la tolerancia en muchos de nosotros los educadores ha sido cada vez mínima, ¿no? Recordemos que hoy ya no es Cecilia Jiménez y presente, sino Jiménez o la número 1, el número 2, número 3, es decir, como que los vamos estandarizando y eso también no permite como el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas competencias sociales, la comunicación, la autoestima, etcétera, etcétera, entre otras tantas cosas que ya hemos mencionado aquí en nuestro programa que pueden coadyuvar a mejorar las condiciones de un individuo. Ya no hablemos si es un niño, es un adolescente o es un adulto. Y en base a ello, pues obviamente los maestros hoy, si no va Cecilia Jiménez a clase, mejor, porque es un problema menos, ¿no? No estoy diciendo que suceda con todos los maestros, me queda clarísimo, porque yo soy educador, pero hay muchos maestros que realmente en cuestiones educativas hemos perdido como esta costumbre de darnos cuenta si llegan los 33 o los 25 o los 30, o sea, si me llega uno menos, mejor. Yo recuerdo en mi tiempo, si yo faltaba 1 o 2 días, le decían, Vicky, tú vives cerca de Con Francisco, ve y pregúntale a su mamá por qué no ha venido, o cosas así por el estilo. O la maestra se daba como el tiempo de asistir a la casa o de hablar por teléfono a la casa. Hoy, a pesar de que tenemos una comunicación más directa, antes teníamos el teléfono en casa, yo creo que hoy casi nadie utiliza el teléfono de casa, todos tenemos una comunicación en el bolsillo y a pesar de eso no tenemos una comunicación como muy directa. Entonces, creo que todos esos factores pueden incidir en un mal diagnóstico del TDAH. Retomando la pregunta que decías al inicio, que necesitamos ir con profesionales para que hagan una valoración y puedan ir discriminando los factores que habrán o no de incidir en el diagnóstico del chico. ¿Por qué? Porque el problema es que luego los mandan con los neurólogos o con psiconeurólogos que de alguna manera hacen un diagnóstico inapropiado y terminan dándoles medicamento, ¿no? Aunque el neuropsicólogo no da medicamento, pero sí por lo general, incluso en ellos se me hace bien chistoso porque luego les mandan pedir un electroencefalograma cuando el psicólogo, honestamente ninguno de nosotros, salvo los que de alguna manera han tomado el curso para
poder entender el electro, les piden que lo mande interpretado ya por parte del neurólogo. Entonces yo digo, ¿para qué lo pides? O sea, tú no entiendes nada de ello. Esta cuestión lo único que sirve es para descartar que no haya un problema de cuestiones orgánicos, o que haya habido una lesión, o que incluso alguna cuestión de epilepsia. Si descartamos todo eso, entonces sabemos que el niño, su TDAH está más vinculado a la cuestión sociocultural. En este aspecto sociocultural que nos mencionas, tras que ya se haya diagnosticado eficientemente a un niño con este trastorno, ¿crees considerar que sea oportuno promover estrategias de afrontamiento? Sí, efectivamente, incluso se trabaja multidisciplinariamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, primero quien lo tiene que valorar es el médico en general para poder descartar cualquier factor orgánico. Segundo, se pasa con el psicólogo para poder hacer su batería de pruebas y de alguna manera ofrecer las alternativas que puedan favorecer tanto el desarrollo del niño en cuestiones emocionales, y en este rubro podemos trabajar intradisciplinariamente, es decir, con otra disciplina, con otra subdisciplina dentro de la psicología. Por ejemplo, a lo mejor yo como psicólogo clínico lo puedo atender en cuestiones emocionales y canalizarlo con un psicólogo educativo que le permita ofrecer alternativas para poder adquirir el conocimiento más adecuado. Hace rato hablábamos del medicamento. El medicamento lo único que hace es estimular el lóbulo frontal y lo que permite es que el niño mantenga la atención, pero no puede de alguna manera dar certidumbre de que va a captar toda la información que está recibiendo. Entonces necesita obtener estrategias tanto para el aprendizaje como para el desarrollo individual en la interacción con los demás. Volvemos a lo mismo en estas competencias sociales, autoestima, autocontrol, comunicación, resolución de problemas, que es la capacidad máxima del pensamiento, toma de decisiones, que en este tipo de niños les cuesta mucho trabajo realizarlas. Otra de las que les cuesta mucho trabajo sería el trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Carecen mucho de ello porque nadie los quiere integrar a su equipo. ¿Por qué? Porque son muy distraídos, o porque son muy hiperactivos y quieren hacer todo, ¿no? Quieren como acaparar todas las actividades, y eso pues no favorece el desarrollo individual. Son niños que no son asertivos, o que en ocasiones son asertivos en demasía. De repente te ven y te dicen las cosas tal y como son, y en ocasiones carecen como de una más, que sería la empatía, como de entender que estás violentando el derecho de la otra persona por decirle, es que ¿por qué estás gordo? Aunque uno esté gordo, no le gusta que todo el mundo le esté diciendo que estás gordo, ¿no? O que ¿por qué estás cachetón? ¿Por qué tienes el pelo corto? ¿Por qué tienes el pelo largo? Pero ellos evidencian todo lo que ellos perciben. Si bien es cierto, algunos factores no favorecen el desarrollo individual, hay otros que le permiten de alguna manera mantenerse, pero están obviamente en desequilibrio. Entonces sí es oportuno, y considero que en base a tu pregunta sí sería indispensable pues ofrecerle condiciones favorables. Y luego a ello le aunamos que lo mandan con el neurólogo para que de alguna manera le pueda, o el neuropediatra en ocasiones, que le pueda dar el medicamento adecuado. Y el medicamento tiene implicaciones muy complicadas. ¿Por qué? Porque el profesor y el padre tienen que estar vinculados, se llama alianza terapéutica, con el proceso del niño. Es decir, el padre se tiene que dar cuenta de que cierto medicamento tiene cierta corresponsabilidad, es decir, no se puede combinar con otros alimentos, no se puede combinar con otros medicamentos, con otras incluso bebidas, pueden ser energéticos. Incluso me ha llegado a consulta que el niño dice, es que hoy viene hiperactivo totalmente, y a pesar de que le di el medicamento. Ok, ¿y qué ha comido hoy en el día? Bueno, es que en el día estuvo comiendo, en la mañana comió pastel. Entonces los carbohidratos exacerban la conducta disruptiva del niño. Entonces todo ese tipo de factores son necesarios comprenderlos, y cuando un padre puede llegar a tener un tipo de problemáticas con un niño así, el compromiso es totalmente al 100%. Tengo que saber qué puede comer, qué no debe de comer, con qué profesional lo debo de llevar, cuáles son las alternativas, cuáles son los pronósticos, si el pronóstico del niño es esperanzador, si es desfavorecedor, entre otras cosas. Y sobre todo establecer el vínculo con el maestro, porque muchos niños de repente llegan los papás y te dicen, aquí está el niño y usted arréglemelo. Pues no es sencillo, ¿no? Porque primero no es un motor de un carro para arreglarlo. Entonces habrá que buscar y ofrecer alternativas para poder mejorar la calidad de vida del niño, pero también de la familia y sobre todo del educador. El educador de alguna manera se centra en, aquí te va el diagnóstico y tú soluciona el problema y tú mándame al niño con las condiciones al 100%, óptimas. Cuando no así. En este aspecto que mencionabas anteriormente sobre las etiquetas y sobre esta ayuda que tiene que haber entre los padres y los profesionales y el maestro,
crees que sea necesario promover esta cultura en los jaliscienses acerca de este trastorno? Porque mencionabas, se me hace importante que uno de los problemas a los que más se enfrenta son las etiquetas. Las etiquetas pues las hace su contexto, las personas alrededor. ¿Qué implicaciones o qué oportunidades podríamos tratar ahí para que las personas alrededor, este contexto, por ejemplo aquí en Jalisco, pues sea más favorecedor? Pues uno de los factores que podría incidir bastante sería la promoción, es decir, llegar a todos y cada uno de los jaliscienses en todos los rincones del estado, que pudieran entender cuáles son como las características típicas del diagnóstico, cuáles serían como las condiciones que pueden favorecer el desarrollo óptimo del niño, tanto en cuestiones educativas, en cuestiones lúdicas, incluso en cuestiones familiares. En algunas ocasiones algo que ayuda bastante es llevar a los niños con el profesional en salud de cultura física para que les pueda ofrecer de alguna manera espacios o incluso deportes donde llevan como ciertas normas, ¿no? El karate es bueno, me han dicho, pero si de por sí es vago, imagínese ahora sabiendo pegar, no, es que lo que va a alcanzar él es un control sobre sí mismo y sobre las normas que debe de seguir. ¿Te parece, Vicky, si tomamos un corte y regresamos? Claro, claro. Into the future.
Muy bien, regresamos a esquemas de la psicología en su máxima expresión. Bueno, hablando de este trastorno, si se solicita ayuda o si se necesita más información, se pueden comunicar al Centro de Atención de Trastornos Mentales. ¿Salme? El SALME es en el 3833-3838. La línea de atención telefónica 075. Ahí desde cualquier caseta telefónica ustedes pueden llamar, es gratuita, si alguien está en crisis o incluso si necesitan algún tipo de orientación. También en UPAC, el teléfono es 3668-7940, es la unidad policíaca de atención en crisis. También desde el interior del estado, el 01800-227-4747, para cualquier información, incluso vuelvo a repetir, si hay una situación de crisis. También en el CUCS, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el área de CECEPCLA y CECEPLIN, que es la clínica de atención para adultos y adultos mayores, y la de CECEPLIN, que es la clínica de atención para niños y adolescentes. El teléfono es 1058-5200, la extensión 33756. Y CECEPCO, que es Red Ciudadana, está en Sierra Nevada 1046, y la atención es no solo de atención clínica, sino también cualquier asesoría en relación a lo clínico o a lo jurídico, incluso casos de peritaje. Ahí se encuentra no solo CECEPCO, que es el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad, sino también están las instalaciones del Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco, que es el 3342-0261 y el 3342-0262, para cualquier duda. Incluso, vuelvo a repetir, si ustedes necesitan alguna atención e incluso si necesitan elegir un profesional, ahí les pueden decir cuáles serían como los profesionales que pueden ustedes elegir en base a que tienen su cédula profesional, que ellos tienen un directorio de los profesionales, con lo cual ustedes podrían tener certidumbre para la atención en cualquier servicio de usuarios en psicología. Retomando nuestro trastorno de déficit de atención, el riesgo Vicky pues también implica situaciones del medicamento, dependiendo de la gravedad del problema, dependiendo del peso, de la talla, incluso dependiendo del profesional. Por aquí nos comentaba nuestros invitados que en ocasiones hacen como la valoración, y yo les decía, es que solo toman como los criterios y te preguntan sí o no, no hacen como una apertura más a poder externar cuáles son como las conductas propias del chico. Y si hablamos de conductas disruptivas, pues creo que las conductas disruptivas se presentan en toda la población, dependiendo del contexto. En ocasiones nosotros, si nos considerábamos personas normales, nos ponen un estímulo aversivo y vamos a responder de una forma inadecuada y van a decir, pues de seguro está loquito, ¿no? Cuando no necesariamente, solo es una respuesta ante ese estímulo y quizá la conducta es inadecuada, pero no por ello quiere decir que la persona tenga un trastorno. Cuando yo digo loquito me escucho mal, pero yo lo digo porque sí lo dicen en el sentido común. Uno como profesional sabe que no es una conducta de una persona que esté loca. Si estuviera loca terminaría en un psiquiátrico. Cuando una persona presenta conductas disruptivas, pues se tiene que entender cuál es el origen de ese problema, qué estímulo lo está generando. Ustedes mismas se dan cuenta, por ejemplo, salimos ahorita al tráfico y cualquier estímulo que nos ponga de mal humor nos va a hacer responder de una forma probablemente inadecuada. Bien, Vicky, no sé si tengas más preguntas o alguna otra duda. Algo pues que nos quizás hablar un poco más acerca de las dificultades. ¿Qué otros problemas de aprendizaje pudiéramos encontrar en esta edad, en la infancia? Pues son niños que tienen problemas, sobre todo en este caso, tienen problemas en la parte visoespacial, es decir, cuando se van a sentar no hacen el cálculo adecuado como lo hacemos nosotros y que el cálculo es inmediato, en menos de milisegundos. Pero cuando el niño se va a sentar, por lo general se sienta y se cae o se bota la silla por allá y mucha gente dice, ay mira qué niño tan tonto, qué niño tan bobo que no se puede ni sentar. No es que sea bobo o que sea tonto, le cuesta mucho trabajo hacer esa planeación y cuando él elige tomar el asiento, entonces no hace el cálculo adecuado y es por eso que tropieza o que se cae o que bota las cosas. Incluso tienen problemas en la cuestión de lo que sería la psicomotricidad fina, no pueden hacer escritos adecuadamente o incluso invierten letras. Al hacer las actividades, por lo general, no siguen como ciertas normas y siempre se salen de la rayita, los pones a recortar y nunca recortan bien. Vuelvo a repetir, tienen problemas en la cuestión de la psicomotricidad fina, pero también pueden llegar a tener problemas en la psicomotricidad gruesa,
que les cuesta mucho trabajo hacer otras actividades para lo que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en lo inmediato. Cuando los llevan a consulta me ha tocado los padres que dicen, pero ¿para qué lo traigo con ustedes? Ustedes lo ponen a jugar. Y bueno, eso es un poco complicado porque nosotros no jugamos con el niño solo por jugar, sino hacemos la elección del juego, porque la única forma de modelar la conducta que queremos que el niño pueda modificar es por medio del juego. Entonces, de alguna manera jugamos con el niño y se elige el juego como una estrategia que va a favorecer las condiciones del propio niño. Vuelvo a repetir, a menos edad se trabaja con más conducta, a mayor edad con más pensamiento. Al niño no vas a llegar y le vas a explicar, oye, fíjate Vicky, que tu problema radica en que no hace las actividades adecuadamente y que tú tienes que mejorar tu conducta y por consecuencia te va a botar a los 2-3 minutos de que estés hablando con él. Sin embargo, si tú estás trabajando con el juego, pues obviamente eliges el juego propicio que va a desarrollar las habilidades del niño. Y vuelvo a repetir, no nos pagan a los psicólogos por jugar, nos pagan por ofrecer alternativas para mejorar la calidad de vida y sobre todo el desempeño del niño en contextos educativos, en contextos familiares o en cualquier contexto social. Retomábamos antes de ir al corte la cuestión del deporte. El deporte puede favorecer, hay deportes de contacto que les puede favorecer, incluso les puede ayudar a minimizar la situación de la hiperactividad, es decir, se cansan y les ayuda a hacer muchas cosas. Empiezan a adquirir las normas. Hay algunos deportes que no solo son de contacto, hay deportes de trabajo en equipo, el fútbol. Hay niños que son fabulosos para jugar cualquier tipo de deporte en conjunto, pero como no se les han dado las estrategias y las facilidades adecuadas, pues entonces no pueden desarrollar todas sus condiciones individuales. Por eso creo que es importante esta parte, ¿no? En este aspecto que me comentabas acerca de otros contextos que los pueden ayudar, he escuchado a algunos padres que tienen a estos niños hiperactivos y en lugar de llevarlos con un profesional, pues los llenan de actividades, ¿no? Quizás en algún lado leí que podría ser la razón por las que en niveles más altos, económicos más altos, donde los niños tienen muchas actividades a realizar, tal vez no se detecta el trastorno porque precisamente están ocupados, como tú nos mencionabas hace unos momentos, en las clases de esto, en las clases del otro, de aquí se van y no tienen esta oportunidad. ¿Crees que sea una solución o crees que esta solución debería de ir de la mano del profesional, que sea el profesional el que pueda determinar qué actividades y qué características, como tú dices, este juego terapéutico podríamos llamarlo, para llegar al fin, para llegar a apoyar al niño? Sí, yo considero que es muy importante trabajar en conjunto. Si bien es cierto, el mantenerlo ocupado en alguna actividad puede favorecer el minimizar el riesgo de que se presente la hiperactividad, también puede de alguna manera llevar a mantener el proceso de la inatención. Es decir, si no se trabaja en conjunto, entonces no se va a favorecer las condiciones del pequeño. Sobre todo, ya cuando empieza a crecer un poco más, se va dando uno cuenta que empieza a tener problemas en la interacción. Como no tiene trabajo en equipo, entonces empieza a tener problemas con los compañeros de trabajo. Entonces, lo que en un primer momento fue restaurador, quizás no sea tan favorable a la larga. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto. Te mencionaba hace rato, en ocasiones, cuando se les da el medicamento al niño, muchos niños responden adecuadamente. ¿Cuál es el riesgo? Que solo este medicamento está de alguna manera controlando su lóbulo frontal y eso les permite tener una atención como más focalizada. El problema es que como carecen de estrategias de afrontamiento, la respuesta no sea lo más favorable. Entonces, creo yo en esta pregunta que haces que sí es importante trabajar en conjunto, tanto puede ser con el médico, puede ser con el neurólogo, puede ser con el psicólogo, incluso en ocasiones se trabaja hasta con el logopeda, que eso les favorece mucho, incluso situaciones de lenguaje, otro tipo de actividades, reconocimiento de signos o de símbolos, que en algunas ocasiones también les cuesta mucho trabajo asociar. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Me queda claro entonces que es necesario un diagnóstico eficiente hecho por un profesional para poder tratar este tipo de trastornos que pueden presentar los niños para evitar que sean todavía, aparte de su hiperactividad y que los puede etiquetar esta condición, mal diagnosticados y mal etiquetados. Como tú mencionabas, se me hace algo importante también el hecho de que estas etiquetas y estos problemas contextuales que llegan a tener los niños con las personas alrededor, pues es los que más los puede afectar, ¿no? Como su autoestima, me imagino, su capacidad de creer que puedan, o sea, todo lo que viven en este momento teniendo este trastorno puede afectarlos precisamente en estas emociones o en estas habilidades.
Y que incluso ahorita que mencionabas, recordaba, yo tuve un paciente que tenía TDAH orgánico y él hablaba y no paraba de hablar. Y cuando iba a la consulta con nosotros, nosotros sugeríamos que viniera totalmente sin medicamento. Pero cuando iba con otros profesionales, no voy a decir con cuál, pero venía con otro profesional y él solicitaba que se le diera la pastilla completa. Entonces había inhibición motora, el niño venía como en el letargo y en ocasiones incluso hasta por la parte de la comisura de sus labios segregaba saliva y uno lo veía y era lastimoso verlo en esas condiciones. Y yo le preguntaba siempre que iba con este profesional, ¿pero para qué lo pides que venga así si el niño no tiene una capacidad de respuesta adecuada? Él me decía, pero es que no lo soporto cuando viene sin medicamento. Entonces yo le decía, bueno, que yo creo que deberías de comprender que necesitas trabajar con el paciente en vivo, no trabajar con el paciente medicado, porque entonces la respuesta no es la más adecuada y las estrategias o las técnicas que tú le puedas ofrecer de alguna manera no le van a favorecer. Entonces, ¿de qué le sirve venir a la consulta? Si solo lo quieres para estar recibiendo una remuneración, quizás lo pueda entender, pero bajo un marco ético, pues no lo comprendo ni lo veo favorable. Segundo, muchos de los niños que reciben medicamento, el riesgo es que el medicamento no se les esté dando y esto porque el diagnóstico no es el más adecuado, o sea, que no esté dando soluciones o que no esté dando condiciones favorables. El uso del medicamento puede tener implicaciones y no porque yo esté peleado con el medicamento. Si el niño necesita medicamento, que se le dé medicamento, pero el riesgo es que al menos cada 6 meses bajo este marco los niños tienen que tener un espacio de tiempo para poder entender si el medicamento se les tiene que mantener, se les tiene que disminuir o se les tiene que aumentar la dosis. Segundo, las implicaciones médicas es que puede tener daños colaterales, puede haber un impacto en el riñón, en el hígado, en el páncreas o en diferentes partes del sistema del chico. Entonces sí tenemos que entender cómo nosotros como padres, cómo nosotros como profesionales tenemos esa corresponsabilidad y que incluso hago una suma más, cómo nosotros como profesionales de la educación tenemos esa responsabilidad. Existía el caso de una educadora, creo que fue en Ciudad de México o en el Estado de México, no recuerdo exactamente, que al final es lo mismo, pero creo que fue en Estado de México más que en la ciudad. La maestra a todos los niños los formaba a las 8 de la mañana que llegaban y a todos les daba su pastillita, no recuerdo qué pastillita es, la base es el metilfenidato, que es lo que mantiene el lóbulo frontal. Entonces le daba su pastillita a todos los niños y los niños llegaban a clase y estaban como bien tranquilitos. Pero eso sería ¿Tuvieran o no tuvieran TDAH? De hecho, ese fue un estudio de tipo descriptivo que hizo Televisa, que de alguna manera dio algunas evidencias importantes. Creo que todavía se puede encontrar este tipo de si es que no lo han borrado, pero estaba en YouTube. Entonces nosotros nos damos cuenta que en ocasiones incluso los niños pueden ser víctimas de acoso escolar, porque por medio de los compañeritos de clase, por medio de los profesores. Nos dimos el caso de una maestra que cuando llegaba, así siempre buscaba a la mamá de Juanito y señora, usted la mamá de Juanito, ya le dio su pastillita al niño, pero eso no lo hacía como aquí en lo cortito, sino siempre era para evidenciarla delante de toda la escuela. Entonces habrá que entender que si hablamos de medicamento y hablamos de niños, y sobre todo si los niños son niños tipificados como niños problemas o con conductas disruptivas, pues obviamente asociamos a que es un niño que si no se le da el medicamento lo vamos a tipificar, como decía hace rato, como un niño loquito, como un niño problema, cuando no necesariamente. El niño toma su medicamento para poder mejorar las condiciones de respuesta dentro de cada uno de los contextos. Pero hay padres, hay maestros, hay incluso compañeros que luego lo van a etiquetar como ni te le acerques a Juanito, ¿sí me explico? Entonces, bajo esa premisa, pues debemos de entender que la responsabilidad, y retomando la pregunta que me hacías hace rato con los jaliscienses, es de tener más conciencia sobre cuáles son o cuáles pueden ser las problemáticas que un niño puede llegar a presentar cuando tiene un déficit de atención o trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo, y sobre todo ahora tener cuidado con este concepto de conductas disruptivas, porque entonces si tú presentas una conducta disruptiva, probablemente te van a decir, de seguro tienes TDAH. Yo creo que Vicky, Ceci, no sé si las compañeritas, pero en nuestro tiempo nos hubieran diagnosticado con TDAH más de alguno, porque éramos muy activos. Hoy ser activo es sinónimo como de ser creativo, estar tranquilo, estar relajado, ser analítico, deductivo. Sí, comprendo todo eso, es importante, pero también necesitas sacar toda esa energía que tienes de alguna manera
contenida. Tú vas a los espacios educativos y los niños no pueden correr, no pueden hacer ciertas actividades, incluso dependiendo del contexto hay lugares donde ni siquiera puede haber reunión de 3 o 4 niños en grupo. ¿Por qué? Porque luego pueden llegar a creer que están haciendo situaciones de planeación de acoso o de cualquier otro tipo de condiciones. Acabamos de leer una lectura en la escuela que se llama Narcoviolencia en las escuelas, y cuando la leímos te das cuenta de un montón de cosas. Niños que jugaban dentro del espacio educativo a representar hoy los famosos cárteles delictivos, ¿no? Y esto que en un principio es un juego, a la postre puede ser una situación pues poco favorable, ¿no? Sí, ¿no? Porque van caracterizando y una identidad, ¿no? O se van asumiendo hacia una identidad igual a través del juego. Así es. En cuestiones educativas, Furlan le llama cotidianidad, es decir, vamos normativizando las prácticas que son poco esperanzadoras para el desarrollo individual del chico, y que las normativizamos y la vemos como esto sucede y esto es normal, o sea, a todos nos pasa. Si a esto le sumamos cuestiones mediáticas, creo que cuestiones como del narco pues tiene que ver con gente del narco y no con contextos educativos, pero si lo vamos integrando pues sí se vuelve un poco complicado. Segundo, tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque muchos de los niños hoy viven como en esta cuestión de lo que sea en lo inmediato, es decir, a un niño pregúntale qué quiere ser de grande y te da modelos que anacrónicamente no te daban niños de hace 15, 20 años. Cuando a mí me preguntabas qué quería ser de grande, lo peor que yo llegaba a decir era luchador, ¿no? Porque me gustaban las luchas, pero siempre me preguntaban, voy a ser doctor, voy a ser policía, voy a ser bombero, pero jamás se me ocurrió decir otro tipo de cosas que no sean dentro de nuestro contexto. A un niño de ahorita pregúntale y te dice cosas que uno se sorprende. Sí, ¿no? Como esto de los narcos, hay en algunas instancias y algunos niños que lo llegan a mencionar, ¿no? Algo que se me hace importante, Francisco, y que quisiera preguntarte antes de que se nos acabe el tiempo, es que mencionas que hay algunos profesores, profesionales, médicos que hacen un diagnóstico equivocado, que incluso llegan a etiquetar, con lo cual va a dificultar más el avance de los niños que presenten este trastorno del que estamos hablando. Como padres, ¿qué puedes hacer cuando para darte cuenta que está funcionando, que estás con el profesional adecuado, que estás con el maestro adecuado, o que al contrario estas personas adultas que se supone deberían de ayudar al niño le están ocasionando una mayor dificultad? ¿Cómo podríamos descubrirlo para poder actuar? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es establecer objetivos, que de hecho incluso muchos de los terapeutas en cuestiones en psicología establecen como un tiempo de respuesta, es decir, no lo vamos a curar en 2-3 meses, pero los avances tienen que ser significativos, y hablar de significancia pues es muy subjetivo, pero sí tenemos que esperar que la respuesta sea lo más inmediata posible. Vuelvo a hacer énfasis en esto, el niño no tiene que responder a los 2-3 días al tratamiento, pero sí en las 2-3 semanas iniciales tenemos que empezar a dar respuestas más favorables. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Muchos de los padres se sorprenden en esta idea fantástica de ya le di el medicamento y el niño ya pone mucha atención. Sí, puede estar poniendo atención, pero no está recuperando las estrategias de aprendizaje, o no está teniendo los logros adecuados. Mejora mucho su atención, incluso quizás pueda tener como un efecto causal retención de información, más no quiere decir que sus notas van a aumentar. Simplemente ya tiene más condiciones para responder a ciertas cosas, pero aún le cuesta mucho trabajo hacer producción valga la redundancia, de productos educativos. Entonces tiene que recibir algunas estrategias por parte del educador, por parte del psicólogo, pero también el padre tiene que de alguna manera coadyuvar a ello, es decir, dedicarle tiempo a la práctica. Nosotros lo tenemos en la terapia 50 minutos a la semana, los papás lo tienen todos los demás días, entonces necesitan de alguna manera favorecer las condiciones. Hay que tener mucho cuidado, muchos padres, y yo creo que aquí es el pleito que tengo con muchos profesionales, o pseudo profesionales mejor dicho, luego los llevan que al homeópata, los llevan a que les den algún tipo de tratamiento en cuestiones de plantas o medicinas alternativas. Yo no sé si esté bien o esté mal. Yo me informé bajo un marco profesional y lo que yo ofrezco, lo que yo propongo es que lo lleven con profesionales. Si a ellos les funciona llevarlos con homeópatas, con personas que trabajan medicina alternativa,
está bien, pero si el avance no es significativo, es decir, si no ha tenido un logro importante en las primeras 3-4 semanas que el niño está en tratamiento, entonces yo creo que sería importante cambiar de profesional o de pseudoprofesional o de medicina alternativa. Pero sí, los logros tienen que ser notorios, tiene que haber un cambio importante y el logro tiene que ser con el niño, no con lo esperado. Por ejemplo, el profesor dice, es que está yendo al psicólogo, ya tiene un mes y no hay avance. Sí, pero ¿usted qué le está haciendo? De repente nos mandamos informes y luego de repente, ¿dónde lo sienta? Ah, bueno, lo sigo sentando en la puerta de la entrada, lo sigo sentando frente a la ventana. Si lo siento en lugares donde los estímulos van a favorecer que el niño se distraiga, pues entonces no te quejes. Tiene que haber condiciones donde, incluso en cuestiones educativas, Vygotsky hablaba de zonas de desarrollo próximo, es decir, lo vas a sentar con niños que tienen las condiciones favorables para ayudarle a mejorar su calidad de aprendizaje, es decir, entre pares se pueden coadyuvar. Segundo, necesitas ofrecerle alternativas que a lo mejor no tienes. Tienes que adecuar la currícula, no lo vas a calificar de 0 a 100. Si su calificación lo máximo que logra es de 0 a 70, entonces le vas a calificar de 0 a 70, pero en base a 100. Si él saca 70 en una calificación de 100 general, él tiene 100. ¿Sí me explico? Porque sus condiciones, claro, no lo vamos a mantener toda la vida en ese 70, sino le tenemos que ofrecer que la próxima sea de 0 a 80, que la próxima de 0 a 85, la próxima de 0 a 90. Pero, por ejemplo, si saca 70, pues le pones el 70 y en vez de estimularlo, de motivarlo, pues entonces se va a frustrar, porque su máximo logro de él es 70, pero si en base del 0 a 70 él saca 40, entonces tampoco lo puedes reprobar. Tienes que buscar alternativas que le puedan dar incentivos. Ok, hoy lograste 40, del 0 al 100, ¿qué nos faltó? Pues nos faltaron 60, ok, ¿qué crees que te faltó? Incluso desarrollar capacidad de análisis, de autocrítica. ¿Qué crees que te faltó? Poner más atención, que mi papá me ayudara, porque incluso eso también se cuenta, ¿no? Ok, entonces, si te parece que si para la próxima semana sacas 10, tu papá te va a llevar al parque, ofrecerle estímulos alternativos, o en estos cuadros donde de repente los niños tienen estrellitas o hojas de registro que pueden favorecer el desarrollo del niño, pero vamos a comprometer al padre. ¿Sí me explico? Entonces, el mismo niño se da cuenta que en base al trabajo de dos puede mejorar mucho sus condiciones, pero en ocasiones te lo dejan a ti, al niño solo, y eso pues no favorece el desarrollo del pequeño. Muy bien, con esto que nos comentas, yo creo que las personas que están cerca, ya sea padres, educadores, que estén cerca de un niño que pueda presentar o que tengas la duda de que presente este déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad, pues ya tienen un marco más amplio en el que se puedan basar para poder actuar, ¿no? Y importante, pues, los lugares profesionales, como comentas, a los que se puede acudir en busca de ayuda o de intervención. Pues bueno, ya por el tiempo que nos apremia, creo que nos despedimos. El próximo programa sería la evolución del amor, esquemas y respuestas, que incluso al final es promoción de un curso que estamos ofreciendo como profesionales, y lo que recomendamos a los padres de familia sobre todo es que siempre que acudan con un profesional soliciten, les muestren su cédula estatal mínimo profesional, para poder tener certidumbre de que estamos trabajando con un profesional totalmente al 100%. De mi parte es todo. Vicky, no sé si quieres agregar algo más. Nada, pues solamente agradecerles la invitación, nuestras compañeras, al programa, y pues seguirles deseando mucho éxito. Pues bueno, nos vemos el siguiente viernes. Gracias.